Los pacientes de riesgo, como por ejemplo los diabéticos o los pacientes con VIH, que vamos a ver de aquí a un par de semanitas. En este contexto en particular, la tuberculosis también puede convertirse en un diagnóstico diferencial de la tos aguda. Menos frecuente y con sus características distintivas, pero es importante que la revisemos. ¿Por qué es tan importante la tuberculosis? Porque al menos en nuestro país la tuberculosis es endémica. Somos un país que tiene todavía tasas bastante elevadas de tuberculosis. De hecho, no sorprende, mejor dicho, estos reportajes que salieron, por ejemplo, la semana pasada en la prensa hablando del brote de tuberculosis en las cárceles, porque de hecho somos un país en los cuales la tuberculosis sigue siendo una enfermedad que convive con nosotros de año. Y bueno, no solo en nuestro país, sino en otros países similares al nuestro, la tuberculosis sigue siendo un problema grandísimo. Sin irnos muy lejos, por ejemplo, si cruzamos la frontera y vamos para Perú, pero es uno de los países con las tasas más altas de tuberculosis de la región. ¿Sí? Nosotros tampoco estamos tan lejos, también tenemos muchísima tuberculosis, sobre todo en las zonas urbano-marginales de nuestro país. Zonas de aquí de Quito pueden considerarse urbano-marginales, zonas de Guayaquil, la región en Esmeraldas, son zonas donde se ha identificado mucho tuberculosis. A nivel mundial, en el año 2023, se calculaba que había más o menos unos 10.300.000 pacientes diagnosticados con tuberculosis, que es un montón. Y solo en nuestro país hablamos de que la tasa de incidencia es entre 40 y 50 casos por cada 100.000 habitantes. Son del comité. Pues ustedes suman 40 a 50 por cada 100.000 y eso lo extrapolan a la población de Quito. Se pueden dar cuenta que el número de casos son varios miles de casos, solamente en nuestra ciudad. La tuberculosis sigue siendo un problema latente. Pero vamos entendiendo un poquito desde la fisiología, desde la fisiopatología de la enfermedad, qué caracteriza la enfermedad y sobre todo qué repercusiones tienen estos fenómenos fisiopatológicos en el tratamiento posterior y en el diagnóstico de la enfermedad. Entonces vamos recordando lo básico, la etiología de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que ha evolucionado con nosotros. Es más, primero estuvo la tuberculosis y después estuvieron los seres humanos. De manera que, como bien saben ustedes, incluso en nuestros aborígenes, los neandertales, etc., ya había datos que sugerían que ellos ya tenían tuberculosis. Realmente la tuberculosis nos vio evolucionar a nosotros y no al revés. Los faraones egipcios, las momias egipcias ya tenían evidencia de tuberculosis. Es una enfermedad que es de larguísima. Entonces, como ustedes bien conocen ya, la tuberculosis está causada por un micobacterio que se llama Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, para los más conocidos. ¿Ya? El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria bastante especial. Forma parte del grupo de los Mycobacterium, pero es un bacilo aerobio estricto. Cuyo método de transmisión idealmente es la transmisión aérea por aerosoles. Recordarán ustedes que esta transmisión se produce cuando nosotros expulsamos pequeñas gotitas de menos de 5 micras al toser, estornudar o hablar. Incluso estudios recientes demuestran que no necesitamos ni siquiera toser para contagiar la tuberculosis, sino por el mero hecho de respirar ya formamos suficientes gotitas de aerosoles que pueden contener bacilos tuberculosos. ¿Sí? Entonces, normalmente es una enfermedad de transmisión aérea por aerosoles en gotitas de menos de 5 micras. Y esta característica es lo que hace que la tuberculosis sea tan contagiosa, porque como ustedes recordarán, pero esas gotitas microscópicas pueden permanecer suspendidas en el aire muchísimo tiempo. Incluso pueden viajar grandes distancias, haciendo que, por ejemplo, si uno de nosotros tuviera tuberculosis, lo más probable es que todos tuviéramos ya tuberculosis. Hubiéramos estado en contacto al menos con el micobacterio de tuberculosis, porque si alguien tose, el microorganismo se va a quedar suspendido en el aire un montón de tiempo. Pero recordarán también ustedes que decíamos alguna vez que para que se produzca la infección en el Mycobacterium tuberculosis le gustan ciertas características, como por ejemplo la oscuridad y la humedad.
Entonces, en esos medios, como por ejemplo en esas pequeñas casitas que nosotros vemos aquí en la Sierra Centro, por ejemplo, de la gente que vive a gran altitud, que tienen unas ventanas chiquititas y son súper oscuras, entonces esas casitas son un medio ideal para el contagio de personas. Por ejemplo, esto en Estados Unidos es un problema porque los migrantes, por ejemplo, que van de nuestros países, Bolivia, Ecuador, Perú, etc., muchas veces se hacinan, es decir, rentan un basement y ahí se meten 10 personas en un basement chiquitico. Los que trabajan en el turno diurno intercambian cama con los que trabajan en el turno nocturno y así sucesivamente. ¿Sí? Y de hecho en nuestro país también pasa esto con los migrantes, por ejemplo, que algunos migrantes venezolanos, por ejemplo, residen en condiciones similares. ¿Sí? Trabajan por turnos, comparten un solo cuarto y eso genera las condiciones ideales. Es oscuro, nunca se ventila y no hay circulación de aire. Son las condiciones ideales para el micobacterio. Entonces hasta aquí fácil. Lo que vamos a entender ahora es qué pasa desde que tú, sano, inhalas el Mycobacterium tuberculosis hasta que pasa cualquiera de las tres cosas. Eliminas la infección, te quedas con una infección latente o desarrollas una infección. Entonces vamos entendiendo un poquito. Como ya dijimos, la vía de transmisión es a partir de los aerosoles. Entonces tú inhalas los aerosoles y el Mycobacterium tuberculosis empieza el descenso a partir de tus vías respiratorias. Ingresa por la nariz, baja por la tráquea, hasta que finalmente llega a los alveolos. Entonces ya en los alveolos, obviamente nuestro sistema inmunológico lo reconoce como un agente extraño. E inmediatamente se activan los macrófagos alveolares para la fagocitosis. Entonces el macrófago alveolar fagocita al Mycobacterium. Y lo sospechoso para nuestro cuerpo, entre comillas, es que el Mycobacterium tuberculosis no pone resistencia. Llega el macrófago y dice, bueno, te voy a fagocitar. Y el Mycobacterium dice, hágale. ¿Ya? Entonces se deja fagocitar sin ningún problema. Pero aquí es donde viene la trampa. Una vez que el Mycobacterium tuberculosis se dejó fagocitar, estando ya dentro del fagosoma, ustedes recordarán esa estructura que está envuelta en la membrana del macrófago y que en el centro contiene la partícula extraña, en este caso el Mycobacterium tuberculosis, lo que hace nuestro sistema inmune es fusionar el fagosoma con un lisosoma para producir la lisis del microorganismo. Pero en este caso el Mycobacterium dice, no hay chance, no me ciela, hoy no. Entonces bloquea el proceso de la fagocitosis. Se queda a vivir dentro del macrófago, escondido y oculto del sistema inmune. Entonces hay un bloqueo del fagocitosis. No se fusiona el fagosoma con el lisosoma. ¿Y cómo lo hace? Como ya dijimos antes, el Mycobacterium tuberculosis nos vio evolucionar a nosotros. Es decir, él conoce de memoria el funcionamiento de nuestro sistema inmune y de esa manera bloquea la fusión entre el fagosoma y el lisosoma y se queda a vivir dentro del macrófago. El tema es que no solamente se queda a vivir, sino que empieza a replicarse dentro del macrófago. Vamos a ponerle como replicación intramacrófago. Si tu sistema inmune está entero, eres completamente sano y tienes un poquito de suerte, por más intento que haga el Mycobacterium de defenderse de la unión entre el fagosoma y el lisosoma, no lo logra. De manera que se calcula que en un 30 a 50% de los casos sí se produce la lisis del Mycobacterium tuberculosis. Es decir, te curas completamente incluso antes de que la infección se desarrolle. Pero todo esto va a depender de tu sistema inmune. Si tu sistema inmune está bien, tu estado general de salud es bueno, no tienes otras enfermedades predisponentes como por ejemplo diabetes, diabetes, VIH, no tienes otros factores de riesgo como desnutrición, etc., tu sistema inmune se puede defender y te curas. Pero en un porcentaje importante, que puede ser más de la mitad de los casos, no se produce la fusión lisosoma con fagosoma y por lo tanto tienes una replicación dentro de los macrófagos. Y aquí pasa algo también interesante. Esto se produce dentro del alveolo.
pero el Mycobacterium tuberculosis engaña al macrófago para que ya no se quede dentro del espacio alveolar, sino que se meta en el intersticio. Y de aquí, de hecho, puede viajar a cualquier parte, puede llegar a un vasito sanguíneo y a partir del vasito sanguíneo se pega un tour por nuestro cuerpo, puede llegar al cerebro, puede llegar a los intestinos, puede llegar al riñón, donde le dé la gana. Entonces de aquí pasa a ser intersticio o a donde quiera. O si tu sistema inmune está lo suficientemente deprimido, no puede viajar solo a un sitio, sino puede viajar a un montón de lugares. O puede diseminarse por tus pulmones, lo que como conocemos hoy en día como tuberculosis biliar. Pero hasta aquí todo bien, ya llegó al intersticio, siempre va a buscar los ápices pulmonares, porque los ápices pulmonares tienen la mayor presión de oxígeno de todo el sistema pulmonar, entonces siempre el Mycobacterium va a dirigirse hacia los ápices pulmonares. Por eso los hallazgos radiográficos que observamos nosotros son principalmente en los ápices, porque ahí hay la mayor concentración de oxígeno. Pero aquí viene la magia. Luego de un par de días, que pueden ser unas 8 semanas aproximadamente, entre 2 y 8 semanas, el macrófago se da cuenta que algo no está bien, que el proceso de destruir ese Mycobacterium que se comió hace unas cuantas semanas no fue apropiadamente y nota que tiene parásitos. Entonces en ese momento activa la alarma y presenta el antígeno a los linfocitos. Entonces entre 2 a 8 semanas después, este macrófago presenta el antígeno. Entonces el macrófago le dice al linfocito: oye, mira, tengo esto en mi interior que está medio raro, ¿sí? Como que no es mío, échale un ojito. Entonces viene el linfocito, lo mira y dice: sí, efectivamente no es tuyo, estás invadido por un microorganismo ajeno. Y el linfocito produce una sustancia que es importantísima para después poder hacer el diagnóstico del paciente: el interferón gamma. Entonces, ¿qué hace el interferón gamma? Es una señal de alerta que activa todavía más macrófagos, llama más macrófagos, recluta macrófagos. Pues, ¿qué es lo que pasa después de que se reclutan los macrófagos? Aparece el famoso granuloma tuberculoso. Entonces, ¿qué es esto del granuloma tuberculoso? Pues vamos a dibujar aquí un macrófago. ¿Ya? Sí, vamos a graficar aquí el núcleo, que suelen ser multinucleados. Y aquí vamos a dibujar un fagosoma con un Mycobacterium tuberculoso similítico. O no uno, varios, porque ya se replicó. ¿Ya? Vamos a graficarlos aquí de color verde. Entonces eso es lo que ve el cuerpo. Un macrófago con un montón de Mycobacterium tuberculosos en su interior. Intenta destruirlo, pero no es posible, puesto que el bacilo de Koch conoce nuestros mecanismos de defensa. Entonces, como no podemos destruirlo, así como hicimos por ejemplo en Chernobyl, que no pudimos eliminar la radiación, ¿qué hicimos? Lo cubrimos con una cúpula gigante de cemento para que la radiación no se escape. Entonces nuestro cuerpo tiene la misma idea, dice: bueno, no puedo eliminar este macrófago infectado, voy a dejarlo encerrado para que no moleste y no se disemine. Entonces, aquí vienen un grupo de células que se llaman las células gigantes de Langerhans. ¿Qué son las células gigantes de Langerhans? No son más que macrófagos que hicieron la fusión, ¿sí? Así como la de Gotenks o la de Goku y Vegeta, para formar un macrófago gigante, un super macrófago, que se llama célula de Langerhans. Entonces, esas células gigantes envuelven a este macrófago que está infectado con el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, son unos macrófagos amorfos ahí enormes, fusionados, que envuelven al mundo. ¿Sí? Y alrededor de estas células gigantes hay un gran infiltrado linfocítico. Entonces los linfocitos se ponen aquí atrás y a partir de aquí empiezan a bombardear sustancias tóxicas hacia el interior del granuloma para tratar de eliminar al microorganismo, o por lo menos tratar de eliminar, de inactivar.
Entonces, en este estado, los Mycobacterium están recluidos, están presos en el granuloma, pero eso no significa que estén muertos. Los Mycobacterium tuberculosis permanecen vivos y en esta fase se denomina tuberculosis latente. Es decir, el paciente tiene tuberculosis, no tiene síntomas porque los Mycobacterium están inactivos dentro del macrófago y no puede contagiar porque están encerrados. No hay manera de que pase. Pero no están muertos los Mycobacterium. Eso quiere decir que si se prestan las condiciones apropiadas en el futuro, se van a reactivar y generar una tuberculosis activa. Pero en este estadio se llama tuberculosis latente. Entonces el Mycobacterium tuberculosis entra en un estado de hibernación. Está metabólicamente inactivo, no consume oxígeno y una de las estrategias de nuestro cuerpo es generar en el centro del granuloma necrosis gaseosa. Se forma como un queso, pues se llama necrosis gaseosa. No gaseosa, sino gaseosa. ¿Ya? La necrosis gaseosa. Entonces el centro de este granuloma se necrosa, pero el Mycobacterium tuberculosis, a pesar de estar metido en un centro necrótico muy ácido, permanece vivo, permanece activo, dormido, hibernando, pero vivo. Y puede permanecer así décadas si no es para toda la vida del paciente. Pero en algunos de los casos, recuerden ustedes que los linfocitos que están a los alrededores vendrían a ser como que los guardias de seguridad de la prisión. Si es que hay algo que distraiga a los linfocitos o que destruya a los linfocitos, se quita esta seguridad, aprovecha el Mycobacterium y se libera. Resultado, tuberculosis activa. Entonces aquí el bacilo de Koch se libera y genera infección. Pero ¿qué puede hacer que estos linfocitos que estaban despiertos y alertas se inactiven? Que tenga el paciente VIH, por ejemplo. Que el paciente esté, por ejemplo, con una diabetes muy mal controlada. Por ejemplo, que el paciente esté desnutrido. Y una enfermedad de dolor. Que esté recibiendo quimio o que esté recibiendo inmunoterapia. Por ejemplo, el rituximab mata a los linfocitos que expresan el receptor CD20. Va a destruir a los linfocitos que están alrededor. Se rompió el mecanismo de seguridad del granuloma y el Mycobacterium tuberculosis. Este riesgo es mayor en los primeros 12 o 24 meses después de la infección. Es decir, que tú tienes más riesgo de desarrollar tuberculosis activa en el primer año o los primeros 2 años a partir del contacto con el Mycobacterium. Pero es un riesgo que permanece latente. Pero hay una segunda cosa que también es importante reconocer. Los Mycobacterium que están en el centro del granuloma son Mycobacterium que están hibernando. Son microorganismos prácticamente de crecimiento nulo o de crecimiento lento. Como son metabólicamente inactivos, comprenderán ustedes que al estar metabólicamente inactivos, los antibióticos, por ejemplo, son menos efectivos contra ellos. Porque ¿qué hacen los antibióticos? Afectan las vías metabólicas de las bacterias. Inhiben la síntesis de la pared, de las proteínas, del ADN, depende del tipo de antibiótico. Pero si la célula no está haciendo nada de esto, pues prácticamente se vuelve, no digamos inmune, pero es muy poco probable que el antibiótico funcione. Entonces, los Mycobacterium que están en el centro son Mycobacterium de crecimiento lento, mientras que los Mycobacterium que están en la periferia son Mycobacterium de crecimiento rápido. La primera dificultad que tenemos cuando estamos haciendo el tratamiento, que teníamos micobacterias en diferente fase metabólica. Tengo micobacterias lentas y dormidas y micobacterias rápidas y despiertas. Entonces, primer problema para el tratamiento, porque tenemos que buscar un tratamiento que elimine a las rápidas, que es teóricamente sencillo,
sino que lo difícil es eliminar a las bacterias lentas que están dormidas, que están metabólicamente inactivas. Entonces, claro, yo doy un antibiótico que inhiba la síntesis de proteínas y a la bacteria no le importa porque no está secretando proteínas de forma activa, no está produciendo proteínas. Y segundo problema que tenemos, el centro del granuloma está necrótico. Y como el centro está necrótico, los antibióticos no llegan porque nosotros sabemos que los antibióticos requieren de la circulación. Entonces es un problema gordo para nuestro cuerpo y para la farmacología poder destruir a los Mycobacterium tuberculosis. Y no solamente que el centro está necrótico, sino el centro del granuloma es extremadamente ácido. Entonces esta es una de las explicaciones de por qué el tratamiento tan prolongado y por qué elegimos los antibióticos que elegimos. Porque realmente podemos darle un antibiótico y con este radical de infección y necesitamos tantos antibióticos y de distinta naturaleza. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los mensajes clave de aquí? El primer mensaje clave es que la tuberculosis se transmite a través de aerosoles, sobre todo con ciertos factores de riesgo como el hacinamiento, las malas condiciones sociosanitarias, la vivienda inadecuada, la falta de luz, etc. Que el macrófago alveolar se encarga de fagocitar al Mycobacterium, que en algunos de los casos tiene éxito y logra erradicar la infección, pero en la mayoría de los casos no, haciendo que el cuerpo tenga que recurrir a la formación de un granuloma, que a veces nosotros lo podemos observar en la radiografía de tórax, como por ejemplo el complejo primario de Gom, que deben haber visto en imagenología. Y en ese estado puede permanecer la tuberculosis latente. El paciente tiene una infección por tuberculosis, los micobacterios están vivos, pero están dormidos. El paciente no tiene ni síntomas, no tiene riesgo de contagiar a otras personas, pero sí tiene ese riesgo latente de que en algún momento, por cualquier motivo, cuando se deprima su sistema inmune, la infección puede activarse. Y en el primer año, primeros 2 años a partir de la infección es cuando hay más de riesgo de que la infección se reactive, pero eso no significa que no se pueda reactivar más tarde. Si eventualmente los linfocitos que están alrededor del granuloma se distraen por cualquiera de estas condiciones, por ejemplo, les dejamos carta abierta al Mycobacterium para que se reactive y genere infección. Y no solamente es una infección pulmonar, porque como ya dijimos, el Mycobacterium al estar en el intersticio tiene los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos a su disposición. Entonces agarra un vaso linfático y se va a cualquier parte del cuerpo, o agarra un vaso sanguíneo y se va a cualquier parte del cuerpo. Entonces eso genera que la tuberculosis pueda aparecer en la columna, en todo caso se llama mal de Pot, puede aparecer en los riñones, puede aparecer en el cerebro, puede ir por los ganglios, puede aparecer en los intestinos, donde le dé la gana. ¿Ya? Entonces hasta aquí, ¿estamos claros con la fisiopatología del Mycobacterium? Sí. ¿Ya? Pues como ven, este Mycobacterium de hecho nos conoce más que nosotros a él. Él sabe exactamente cómo funcionamos porque estaba presente evolutivamente hablando desde que antes de que fuéramos seres humanos nosotros. O sea, desde neandertales y quién sabe desde antes, él ya estaba con nosotros generándonos infecciones. ¿Ya? Pero ahora sí vamos a entender cómo esto se traduce en la clínica. ¿Qué síntomas va a tener el paciente con tuberculosis latente? Ninguno. El paciente con tuberculosis latente no tiene ningún síntoma. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que la persona está infectada? Porque se hacen estudios y un control por otros motivos. Por ejemplo, mujer de 30 años con diagnóstico de lupus que va a recibir tratamiento con inmunomoduladores o con inmunosupresores. ¿Ya? Le hacen una prueba de tuberculosis y sale positivo. Pero el paciente dice, doctor, yo no he tenido síntomas nunca. El problema es que como te voy a dar un inmunosupresor, voy a quitar esa cobertura de linfocitos que tiene el granuloma y te va a dar tuberculosis más adelante. Por lo tanto, antes de hacer el tratamiento, se hace una prueba de tuberculosis para ver si el paciente tiene una TB latente, en cuyo caso es necesario tratarla para evitar que se reactive la tuberculosis. Entonces, el paciente con tuberculosis latente tiene 0 síntomas. Es más, cualquiera de nosotros puede tener tuberculosis latente. Seguro que uno de nosotros tiene tuberculosis latente y no lo sabemos. Entonces la tuberculosis latente no da síntomas. Pero cuando la tuberculosis pulmonar está activa, el síntoma característico es la tos. Pues, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud? Que se considera sintomático respiratorio y sospechoso de tuberculosis a todo aquel paciente que tiene tos por más de 2 semanas, sea productiva o no sea productiva. Es una definición un poquito exagerada, pero considerando que somos una población tristemente endémica de tuberculosis, pues está bien.
Pues por aquí veo gente que tiene más de 2 semanas de tos. Pues esas personas ya automáticamente son tuberculosos para el Ministerio de Salud. Pues habría que hacerles una pruebita de esputo y todo eso. La definición clásica del Ministerio y la OMS nos dice: paciente sospechoso de tuberculosis es todo aquel paciente, así por ejemplo, que está tosiendo por más de 2 semanas. Si cuando vayan a la rural, por ejemplo, les digan: a ver, doctor, ¿usted ya tiene sus sintomáticos respiratorios? Sí. Se refieren a que si ya captaste a población que esté con más de 2 semanas de tos. Entonces, el paciente sospechoso, como decimos, más de 2 semanas de tos. Pero esta definición es un poquito muy exagerada, por lo tanto, sí se le ponen algunos atenuantes. Entonces, nos dicen que para que realmente un paciente sea sospechoso de tuberculosis, debería tener las 3 siguientes características. Primeras características: que tenga síntomas compatibles con tuberculosis. ¿Y cuáles son estos síntomas compatibles? Tos, principalmente. Que tenga fiebre vespertina. Doctor, todavía las tardes me da fiebre. ¿Qué será? Que tenga diaforesis nocturna. ¿Sí? Ya entenderán ustedes. Fiebre en la tarde, de efervescencia de la fiebre en la noche. Entonces el ciclo de la fiebre que vimos previamente. Y pérdida de peso. Entonces estos son los síntomas compatibles de la tuberculosis. Segundo, nos dice que aparte de los síntomas, la evolución de los síntomas debería ser subaguda o crónica. Ya sabemos la definición de tos aguda. Tos aguda es aquella que dura menos de 3 semanas. Crónica más de 8 semanas y subaguda entre 3 y 8 semanas. Es decir, que sea un paciente que tenga esa tos más de unas 3 semanas o más de 8 semanas. ¿Ya? Y tercero, que tenga el contexto epidemiológico adecuado. ¿A qué se refiere con el contexto epidemiológico adecuado? Que tenga contacto con una persona sintomática respiratoria, que vivan en centros de reclusión, como por ejemplo la cárcel, ¿sí? Que sea un paciente que vive en condiciones de hacinamiento, por ejemplo un migrante que comparte su habitación con otras 5 personas, que viva en condiciones socioeconómicas poco favorables, en condiciones de pobreza extrema, como les decimos. Entonces, si el paciente tiene esas 3 características: clínica compatible, una evolución subaguda o crónica de los síntomas y tiene un contexto epidemiológico apropiado, este paciente es verdaderamente sospechoso de tuberculosis. Entonces, si este check más este check más este check, igual sospecha de tuberculosis. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su práctica clínica y les llegue un paciente de estas características que diga: doctor, mi papá es tosedor crónico, yo no sé qué le pasa, yo sí creo que tiene cáncer tal vez, y eso que el señor no fuma, vivimos 8 personas en un cuartito que lo compartimos con los pollitos, porque ahí también cocinamos, y vea que estoy de flaco, yo también estoy tosiendo, etcétera, etcétera, ¿qué será que tengo? Entonces el paciente te grita que tiene tuberculosis. Más allá de estas características, ¿qué síntomas puede dar? ¿Cuál es el cuadro clínico típico de un paciente con tuberculosis? El que destaca es la tos, que puede ser una tos, como les dije, productiva o seca. Eso es independiente, no necesariamente tiene que ser una tos productiva. Somos una clínica. Pues las 3 características de acá: paciente con fiebre, predominio vespertino, pérdida de peso, diaforesis nocturna, que son los que llamamos síntomas B. Si el paciente no tiene tuberculosis, tiene cáncer, teniendo esta sintomatología. El paciente tiene astenia, malestar general, falta de energía. Tiene mal apetito, pero el que destaca sin duda por encima de todos los síntomas es la tos.
al examen físico, ¿qué podemos encontrar? Pues el examen físico podría estar normal o principalmente recuerden que la tuberculosis le gustan los vértices del pulmón, los ápices del pulmón. Entonces la mayor parte de los hallazgos los vamos a encontrar en los ápices, no en las bases. Por lo tanto, ¿qué puedo encontrar en las ápices? Por ejemplo, crepitantes apicales. O el examen, como les decía, puede estar normal. Si es que está comprometido alguno de los bronquios o si el granuloma está cerca de una zona donde existe un bronquio, el paciente podría tener ronchos y flema. El paciente podría tener una disminución del murmullo vesicular en el ápice. Y lo que me estaba olvidando dentro de los síntomas, el paciente podría tener hemoptisis ocasional. Sobre todo cuando el granuloma que ya está calcificado se convierte en una cavidad y esa cavidad erosiona un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo estaba próximo al bronquio, el paciente puede tener hemoptisis. Entonces la tos con hemoptisis puede significar, si es que es crónica, el paciente puede tener cáncer o tuberculosis y si es aguda podría tener una tromboembolia pulmonar. Entonces son los hallazgos clínicos característicos de la tuberculosis. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, inquietudes o estamos súper claros? David, cuéntame. ¿La fiebre cuánto tiempo? ¿Perdón? ¿La fiebre cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo sería la fiebre y la tuberculosis? O sea, puede estar meses o años incluso, o sea, no hay un tiempo específico, sino es una fiebre recurrente de predominio siempre en las tardes y que se acompaña de mucha sudoración en la noche. Entonces el paciente dice, vea doctor, estoy flaquito, vea doctorita, estoy flaquito, y todas las noches me levanto con la pijama empapada, sudo como usted no tiene idea. ¿Qué será que me está pasando? Tuberculosis. Dígame. ¿Los crepitantes son bilaterales? No, serían netamente en el ápice donde está el micobacterio. O sea, serían focalizados. Ya. Sí. Vendría a ser como una neumonía, pero la diferencia es que no está en la base como suele estar la neumonía, sino están en los ápices del pulmón. Ahí puedes tener egofonía, porque hay una cavidad. Cuando le dices al paciente que diga 33, le vas a escuchar clarito. Pues hasta aquí, relativamente fácil. Llega un paciente a tu consulta, te dice, doctorita, estoy tosiendo, doctor, estoy tosiendo, ya llevo tosiendo más de un mes, he perdido peso, tengo fiebre en las noches, mi esposo también está tosiendo igualito que estoy tosiendo yo. Le haces la historia clínica y ves que tiene condiciones de hacinamiento, que hay alcoholismo en la familia, que la mamita es diabética, y de los 5 que viven en la casa, los 4 están tosiendo. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que te haces es, bueno, aquí, sospecho de tuberculosis, ¿qué tipo de examen tengo que hacer? Y tú tienes varios exámenes que los vas a utilizar en diferentes contextos clínicos. El examen de elección, de acuerdo a la OMS, y que consta ya en la última guía de práctica clínica del ministerio, es el Gene Expert, o el Expert TV. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es el Gene Expert. ¿Qué es esto? Es una prueba que lo que hace es detectar el ADN del micobacterio tuberculosis, amplificarlo, y de esta manera no solamente te permite saber si es que la bacteria está o no está, sino te permite saber una cosa importantísima, si es resistente o no a la rifampicina. Entonces es la gran ventaja del Gene Expert. O también se llama Expert Ultra. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este? Que identifica el ADN del microorganismo y que te permite valorar si está presente el gen de la resistencia a la rifampicina. Es una prueba relativamente rápida cuyo resultado está más o menos listo en 2 horas, pero el único pero que tiene
es la disponibilidad del costo. Tiene una sensibilidad y una especificidad absurdamente altas, prácticamente casi del 100% en sensibilidad y especificidad, pero claro, el problema es la disponibilidad y el costo. Es la prueba más efectiva y la que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud y en la guía del Ministerio, pero claro, el problema de la provisión de las pruebas todavía no alcanza su rango ideal, pero siempre va a ser la opción número uno. Profe, ¿y esto en qué se hace? Pues en la tuberculosis pulmonar se hace en el esputo del paciente. Pues tú le dices al señor, vea don Jorgito, de tosiendo aquí en este frasquito y me regala la flema. Entonces le das un frasquito al paciente para que ahí gote la flema y en esa flemita que recogiste del paciente, pues de allí se hace la prueba de Ginx. Entonces si te sale positivo, pues aleluya, hay tuberculosis en esa muestra y por lo tanto el paciente tiene una TB pulmonar. Pero profe, el paciente es adulto mayor o es un niño chiquito y no puede expectorar, o es el típico paciente que dice, doctor, es que yo no boto la flema, yo me trago la flema. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes hacer, en el caso de los niños, dice que puedes hacer un aspirado gástrico. ¿Pero por qué gástrico? Porque el niño, sobre todo en la noche, va a tragar el moco y ese moco va a estar en su estómago, moco con Mycobacterium tuberculosis. El siguiente día tú haces un aspirado gástrico y está el Mycobacterium tuberculosis en el moco que se tragó el niño. O en el caso de los niños y los adultos mayores puedes hacer un esputo inducido con solución hipertónica. Entonces haces una nebulización como una solución hipertónica, por ejemplo al 3 o al 7,5%, eso genera flema, el paciente bota esa flema y tú la recoges en un frasquito y le haces GG experimental. Pero no solamente se hace en flema, porque profe, ¿qué pasa si el paciente tiene tuberculosis renal? La flema va a estar limpia, efectivamente, y capaz que el paciente no tiene flema, pero ahí la puedes hacer, por ejemplo, en orina. Es decir, puedes hacer en cualquier tejido líquido en los cuales tú sospeches que existe tuberculosis. ¿Sí? Entonces, si es una tuberculosis, por ejemplo, de la pleura, y tú extraes líquido pleural, del derrame pleural, puedes hacer ahí el Ginx. Si es un ganglio, puedes hacer ahí. Si es líquido cefalorraquídeo, puedes hacerlo. Pero idealmente en tuberculosis pulmonar, que es lo que estamos viendo ahorita, se hace en el esputo del paciente. Entonces el gol estándar, la mejor prueba de todas es el Ginx. Pero esto en condiciones ideales, pero no siempre hay condiciones ideales. Entonces, ¿qué otra prueba puedo hacer a un paciente que esté sospechando de que tiene TB? ¿Una? Antes de eso, algo más específico. La prueba de tuberculina es una excelente opción, pero recuerden que nosotros poblacionalmente estamos vacunados. Es la primera vacunita que nos ponen cuando nacemos y por lo tanto el PPD en nuestro caso, la prueba de tuberculina, siempre va a estar positiva. Siempre. Entonces en nuestro caso no nos sirve porque estamos vacunados. Pero si es un niño gringo que no fue vacunado a la tuberculosis, le podría hacer PPD. El problema del PPD es que no te dice si es que el paciente tiene tuberculosis activa o no. Te dice si el paciente estuvo en contacto y puede que estuvo en contacto por ejemplo. Entonces, ¿qué prueba más específica nos sirve? La vaciloscopía. Entonces la vaciloscopía consiste en que el paciente igual va a recoger la muestrita de su esputo y en el laboratorio les vamos a teñir y vamos a buscar bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Cuál es el problema que tiene esta? Primero, que tiene menos sensibilidad y menos especificidad, y segundo, que no diferencia los tipos de Mycobacterium. O sea, te dice un bacilo alcohol resistente, pero no te dice específicamente hay Mycobacterium tuberculosis. Podría ser otro Mycobacterium, por ejemplo, el Mycobacterium el Mycobacterium avex complex, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ese es el pequeño problema. Pero hasta antes de GenExpert, este era el método de elección en nuestro país. Y por otro lado, tenemos, como ya dijeron, de la vaciloscopía del VAR, podemos también sembrar esto en un cultivo medio de Lowenstein y esperar varias semanas, 8 semanas o más, a que el Mycobacterium tuberculosis crezca.
Entonces el cultivo obviamente es el método más preciso y tiene la ventaja además de que te permite hacer pruebas de antibiogramas, es decir, saber las resistencias bacterianas de ese microorganismo. Pero el problema es el tiempo, requiere mucho tiempo. Entonces estos son los llamados métodos directos, porque estamos viendo directamente el microorganismo o estamos extrayendo directamente el material genético. Entonces todos estos son los métodos de elección. Cuando tú no tienes el GeneXpert, puedes aplicar una baciloscopía. Si la baciloscopía no es concluyente, puedes aplicar un cultivo. ¿O en qué otro caso aplicaríamos un cultivo? En el caso, por ejemplo, de fracasos terapéuticos. Le diste al paciente tratamiento, no funcionó, sospechas de que hay resistencias y le haces un cultivo para hacer un antibiótico. El problema es que toma tiempo y por lo tanto, una vez que tú solicitas el cultivo, empiezas tratamiento y revaloras con el resultado del cultivo. Bien. ¿No es mejor siempre, por ejemplo, si es que lo que me es hacer la baciloscopía más un cultivo? Eso suele ser el protocolo tradicional del ministerio. Entonces tú con la baciloscopía ya empiezas tratamiento y con el cultivo lo refinas posteriormente. Sí, el problema es que no siempre está disponible la posibilidad de hacer cultivo porque requiere un método específico y especial. Dígame. ¿En qué caso la baciloscopía no es concluyente? Por ejemplo, si es que tú no tienes, si es que el paciente tiene poca tos, los síntomas son escasos o la carga de Mycobacterium en esputo es muy escasa. Entonces tú dices, no hay suficiente esputo, pero el paciente tiene allí la clínica. Entonces no es concluyente porque a lo mejor no alcanzas el número mínimo requerido para poderlo observar en la muestra. Eso es, por ejemplo, muy frecuente en pacientes que son oligosintomáticos, en contactos, por decirle a su compañero. Les diagnosticaron tuberculosis y usted está ahí en la mitad. Entonces le van a hacer una prueba a usted en la baciloscopía, pero usted tiene poquitos síntomas, pero tiene una poquita tos y la baciloscopía está negativa. Sí. Pero usted tiene síntomas, ha perdido peso, tiene fiebre, pero tiene poquitita tos y estuvo en contacto estrecho con 2 personas de tuberculosis. Entonces ahí la baciloscopía no es concluyente. Entonces siempre el método de elección va a ser el GeneXpert, pero cuando no puedes, le haces la baciloscopía y le haces el cultivo con la mente. Pero esas son técnicas directas. También, como decían las compañeras, y hay otras técnicas que son indirectas. Por ejemplo, una de ellas es el PPD, o también llamada la prueba de la tuberculina. Como les explicaba hace un ratito, esta tiene el problema de que en nosotros, por ejemplo, que somos vacunados, tenemos acá en el brazo la marca de subdesarrollo. Entonces te ven en el brazo y dicen, este es el mundista rico. No nos sirve porque va a ser positivo. Si lo que hace el PPD es valorar si es que tu sistema inmune ha tenido contacto con los antígenos del Mycobacterium tuberculosis. Fuiste vacunado, tuviste contacto, por lo tanto va a salir positivo. En nuestro caso no ayuda. Igualmente en el paciente de China tampoco va a ayudar, en el paciente de la India tampoco va a ayudar. Pero si es un paciente alemán, por ejemplo, a lo mejor sí te ayuda porque ellos no están vacunados con esa vacuna. El PPD es una alternativa. ¿Qué otra alternativa tenemos como método indirecto? El QuantiFERON TB. ¿De qué depende esa prueba? De lo que les decía antes, del interferón gamma. Entonces, ¿qué es lo que va a detectar? El interferón gamma, que es la señal que envían los linfocitos a los otros macrófagos para reclutarlos y formar el granuloma. Entonces, el QuantiFERON TB es una muy buena alternativa. Es el brazo derecho. Pero ¿cuál es el problema del QuantiFERON TB? Que lo que detecta es la respuesta inmune del cuerpo a la presencia del Mycobacterium tuberculosis. No te dice si es que está activo o no está. Por lo tanto, no es un método de elección para tuberculosis activa, pero sí te sirve para investigar tuberculosis latente. Por ejemplo, ¿en qué caso, profe, aplicaría esta prueba? Suponte el caso que decíamos antes, paciente femenina de 30 y pico de años que tiene diagnóstico de lupus y vamos a empezar tratamiento con terapia inmunológica. Sí. Yo sé que la terapia inmunológica va a deprimir sus linfocitos y va a ocasionar que se reactive la tuberculosis, pero si yo le hago una prueba de GeneXpert, una baciloscopía, un cultivo, como la infección no está activa, van a salir negativos. Sí. Le dirán que pregunta de examen, no solo del examen, sino del MIR y todo eso. Entonces
Entonces esos pacientes, como no tienen síntomas y está encerrado el Mycobacterium tuberculosis, no hay manera de que tú lo detectes con el GeneXpert, con la vaciloscopía ni con el cultivo. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Valorar si el cuerpo está teniendo interacción o no con el Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, le vas a pedir un cuantiferón TB. Si la cuantiferón TB está positiva, pues eso te indicaría que el paciente sí tiene una infección latente y que antes de empezar la inmuno, tú deberías hacer tratamiento para la tuberculosis. Por ejemplo, esta prueba nos piden los gringos o los estudiantes ecuatorianos que vamos a estudiar allá en Estados Unidos. Porque consideran que como vas a un campus donde están todos, como ven en las películas gringas, todos viviendo en la residencia, y si uno le da tuberculosis, a todos le da tuberculosis, entonces ellos antes de autorizarte que tú puedas estudiar donde ellos te piden un cuantiferón TB. Y si estás positivo, pues no te aceptan hasta que no recibas un tratamiento completo para la infección. ¿Existe alguna bacteria o algo que, por ejemplo, haga lo mismo que la tuberculosis, que se confunda con el interferón? Con el interferón no, generalmente este es específico para Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? En el que sí te puede confundir es la vaciloscopía, con el Mycobacterium aeruginosa. Entonces, ojito con esto. Si yo quiero saber si la embarazada tiene tuberculosis o está en contacto con tuberculosis, cuantiferón TB. Y este me va a servir también para los contactos, por ejemplo. Como le decía antes al doctor Andrés, está en contacto, supongamos, con 2 personas con tuberculosis y él no tiene síntomas esta vez. Sí, entonces, ¿cómo sabemos si es que le damos o no le damos tratamiento preventivo? Con el cuantiferón TB. Si el cuantiferón TB está positivo, quiere decir que sí ha tenido contacto y por lo tanto tiene que recibir tratamiento profiláctico de las personas con las que convive. Es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en la cárcel. Si tienes un compañero de celda que ya fue diagnosticado de tuberculosis y tú no tienes síntomas, hacerte un cuantiferón TB, y si es que estás positivo, hacer tratamiento profiláctico. Nosotros no hacemos PPD, repito, porque como estamos vacunados, pues a la final va a salir positivo y eso no nos indica absolutamente nada. Entonces deberíamos ir a las cárceles, hacer cuantiferón TB a toditos los asintomáticos, y si están asintomáticos, dale. Porque, ¿qué pasa? Están asintomáticos ahorita, pero supongamos, están desnutridos en la cárcel porque pobrecitos no les dan de comer, o les da VIH, pues se puede reactivar la infección y convertirse en un foco activo de transmisión de tuberculosis. Entonces es importante que la entiendan. Y ahí viene lo que decía su compañera, la radiografía. El problema de la radiografía es que es muy inespecífica y a veces es incluso normal, pero es una buena alternativa. Recordemos una cosa en la radiografía. En tuberculosis los hallazgos son siempre apicales. Al menos en nuestro país, toda lesión, todo hallazgo radiológico que esté localizado en los ápices es tuberculosis hasta que tú no pruebes lo contrario. ¿Ya? ¿Y qué nomás puedes encontrar? Un nódulo, por ejemplo, puedes encontrar un infiltrado, un consolidado o de plano una cavitación con niveles hidrogénicos. Es decir, cualquier lesión, independientemente sea nódulo, consolidado, infiltrado o cavidad, que tú encuentras en el ápice pulmonar puede ser tuberculosis. Que a lo mejor es un tumor, sí, a lo mejor es un tumor, pero al menos en nuestro país es tuberculosis hasta que tú no pruebes que no es tuberculosis. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Seguros? Ya, entonces toda lesión en los ápices es tuberculosis, siempre, hasta que tú digas, ay, no ha sido cáncer, pero bueno, es tuberculosis hasta que tú lo... Pero en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo pacientes con VIH, pacientes diabéticos de larga evolución, pacientes con cáncer, puedes tener hallazgos diseminados. Es decir, múltiples lesiones o lesiones que se localizan en otros sitios, como por ejemplo en las bases pulmonares. Y esto lo vas a ver en los inmunocomprometidos. Profe, eso significa que si yo tengo un paciente con VIH y le hago una radiografía del tórax y le encuentro un consolidado en la base, ¿debo pensar en tuberculosis? Siempre. Vas a pensar en tuberculosis hasta que no demuestres que no es tuberculosis. Resulta que ha sido histoplasma, pero siempre vas a pensar en que se trata de tuberculosis. Ya, chicos. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Fácil? No. Sí. Tuberculosis está fácil. Vamos ahora sí con la parte más importante del tratamiento.
Ya identificaste, captaste tu sintomático respiratorio en la rural, te diste el tiempo de tomar un frasquito lleno de esputo, lo mandaste al laboratorio y ya sea por Ginex, pero por vaciloscopía te dice prueba positiva, paciente tuberculoso. Entonces empiezas el tratamiento. Y para empezar el tratamiento vamos a utilizar un esquema de 6 meses constituido por 4 fármacos en la fase inicial y 2 fármacos en la fase final. Entonces en la primera fase vamos a utilizar el 2-HRZE. Es decir, son 2 meses de 4 fármacos. 2-HRZ. Y estos fármacos son la isoniazida, La isoniazida. que es la H, la rifampicina, La rifampicina. la piracinamida, esto es una Z, pero ese es el más chuequito. La piracinamida. La piracinamida y el etanol. ¿Cuáles son las dosis? Por kilo de peso, 5, 10, 25 y 15. Pero generalmente vienen en dosis fija y de hecho lo que tú tienes que contar es más la cantidad de pastillas que le tienes que dar al paciente. 1, 2, 3, si pesa más de 80 kilos le tienes que dar 5. Quédense con esas dosis por kilo de peso. ¿Ya? ¿Por qué este tratamiento y por qué no otro tratamiento? Porque esto tiene varias ventajas. Y acuérdense de la fisiopatología que conversábamos hace unos minutos en clase. ¿Qué hace la isoniazida? La isoniazida es particularmente efectiva contra los Mycobacterium rápidos, de crecimiento rápido. Pero tiene problemas metiéndose en el granuloma y tiene problemas matando a los microorganismos de crecimiento lento. Entonces este cubre los rápidos muy bien, pero nada más. ¿Qué hace la rifampicina? Este en cambio actúa contra los de crecimiento lento. Erradica los que están en el centro mimidos. ¿Qué hace la piracinamida? La piracinamida tiene la ventaja de que funciona excelente en medio ácido. Por lo tanto puede penetrar bien en el centro, en la necrosis gaseosa donde están los Mycobacterium tuberculosis. ¿Y qué hace el etambutol? Pues este principalmente lo damos por el tema de las resistencias microbianas. Este evita las resistencias microbianas. Entonces es la razón por la cual los 2 primeros meses del tratamiento, las primeras 56 dosis del tratamiento, se hacen con 4 fármacos. Pero aquí recordemos la estrategia DOT del ministerio. Tiene que ser supervisado el tratamiento. Es decir, tú tienes que ir todos los días, o la enfermera tiene que ir todos los días, o el gestor comunitario tiene que ir todos los días, darle las pastillitas al paciente, pasarle un vasito de agua y después revisarle en la boquita que no haya escondido las pastillas debajo de la lengua. Así como le escondieron los pepinillos a Bob Esponja en ese capítulo. ¿Ya? Entonces, levante la lengüita, mueva para aquí, mueva para acá, diga. Ya. Se tomó todas las pastillitas. Doctorita, ¿y por qué no mejor no me da el tratamiento para toda la semana y así se evita de venir? No se puede, porque saben que hay algunos pacientes que pues, van a botar el tratamiento, no se lo van a tomar. Entonces sí, toca estar ahí rogándoles como niños chiquitos de que por favor tome la pastillita, que no sea malo, que no contagie al resto de la comunidad, que abra la boquita, que se deje revisar después de que haya tomado las pastillas y ya. Y eso de lunes a viernes. Por eso son 56 dosis de tratamiento supervisado. Entonces dirán, pero ¿cómo puede ver a alguien que sabiendo que tiene tuberculosis no se quiera tratar? Pues ya saben cómo es la cosa. Sí, hay pacientes que no quieren tratarse. Entonces, supervisado. Y después hacemos 4 meses de HR, es decir, isoniazida y rifampicina. Entonces, como ustedes ven, el tratamiento son 2 más 4, 6 meses de tratamiento. Entonces esperaríamos que al finalizar estos 6 meses el paciente tenga mejoría clínica y negativización microbiológica. Entonces el paciente completa el tratamiento, tiene mejoría clínica y negativiza la microbiología, lo consideramos curado. Entonces recuerden, ¿cuándo digo que el paciente está curado? Cuando completó el tratamiento, cuando los síntomas mejoraron y cuando microbiológicamente está negativo.
Entonces es el único criterio para decir que está curado. Profe, ¿qué pasó si es que después de los 6 meses el paciente sigue microbiológicamente positivo aunque los síntomas estén mejor? ¿Sí? Quiere decir que no se curó, el tratamiento fracasó y que le van a tener que derivar a un panel de expertos para que tomen la decisión como una tuberculosis multidrogoresistente. ¿Ya? Aunque la principal causa de que fracase el tratamiento es que el paciente no se toma las pastillas. Pero ¿en cuánto tiempo el paciente deja de estar contagioso? Que es a la final lo que nos interesa, ¿sí? Disminuir el riesgo de contagio en la comunidad. Como la mayor parte de los microorganismos que son contagiosos son los microorganismos de crecimiento rápido o de actividad metabólica rápida, con la isoniazida habitualmente los síntomas se van en las primeras 2 semanas y el paciente deja de estar contagioso a las 2 semanas de tratamiento. Entonces es una pregunta frecuente en el examen del CASES. ¿Cuándo un paciente deja de estar contagioso? A las 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento regular. Y otra pregunta frecuente, por ejemplo, poniendo al ejemplo que poníamos antes, el doctor Andrés estuvo en contacto con pacientes que tenían tuberculosis, estuvo en contacto cercano porque eran compañeros de asiento, compañeros del internado. Él no tiene síntomas, pero se hace el cuantiferol TB y está positivo. Entonces, ¿y ahora qué hago yo en mi caso? ¿Debo recibir tratamiento? La respuesta es sí, tienes que recibir tratamiento porque ahorita no tienes síntomas porque tu sistema inmune encerró en un granuloma de infección, pero de aquí a unos años, quién sabe, Dios no quiera, te da cualquier otra enfermedad, VIH, lo que sea, y te puede dar tuberculosis. Entonces vamos a darle tratamiento. Pero ¿cómo hacemos tratamiento? En un contacto. Vamos a hacerle, hay varios esquemas, por ejemplo, hay el esquema 6H, que son 6 meses de isoniazida, solo isoniazida. 4R, que son 4 meses de rifampicina sola, o el 3HR, que son 3 meses de isoniazida y rifampicina. Pero siempre, antes de dar ese tratamiento, debemos descartar que el paciente no tenga tuberculosis activa. Porque si tiene tuberculosis activa, pues ya el tratamiento ya no es este, sino ya pasa a ser el tratamiento. Y recuerden una cosa, la tuberculosis no necesariamente es pulmonar, eso implica que al paciente le tendremos que revisar orina, cualquier otro foco en el que consideremos que el paciente podría tener una infección. Entonces lo típico que te van a decir los pacientes: doctor, mi papito tiene tuberculosis, ¿yo debo tomar tratamiento? Sí. Lo más probable es que sí, pero primero hago una prueba de cuantiferol para ver que haya efectivamente sido contagiado con tuberculosis. Pero profe, ¿qué pasó si es que se eliminaron los bacilos de Koch en el primer paso, donde que el bacilo bloqueaba la formación del fagosoma, no lo bloqueó y se murió? Pues no va a haber interferón gamma, porque acuérdate que el interferón gamma se produce después. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuantiferol TB? Va a estar negativo. El paciente a lo mejor no requiere tratamiento. Pero si el paciente sale positivo, antes de empezar el tratamiento, mi misión es identificar que no tenga una infección activa en cualquier sitio del cuerpo. Y si no tiene, ahí 6H, 4E o 3H, cualquiera. ¿Ya? Listo. Entendiendo una cosa, que el paciente se cure no significa que vaya a estar clínicamente 100% bien. Porque recordemos que la tuberculosis puede dejar secuelas a largo plazo. Fibrosis pulmonar, destrucción de los alveolos, inflamación crónica, etc. ¿Ya? Efectos adversos de los fármacos. Sí, principalmente la piracinamida suele ser hepatotóxico, entonces no se olviden de vigilar constantemente AST, ALT. Y la isoniazida puede generar neuropatía periférica. ¿Qué tengo que hacer para prevenir la neuropatía periférica? Dale piridoxina. Entre 25 a 50 miligramos de. A todos los pacientes, no necesariamente a todos los pacientes, pero sí tenemos que darle a los pacientes desnutridos, a los pacientes alcohólicos y a los pacientes diabéticos.
Verán que es pregunta de examen. Si el paciente es alcohólico, tengo que darle obligatoriamente piridoxina para evitar la neuropatía periférica producto del isonismo. Y en el caso del diabético, es importantísimo hacer un control glicémico estricto. ¿Sí? Entonces, aparte de los fármacos de la tuberculosis, tendría que tomar fármacos para la diabetes o en su contrapartida tomar o colocarse insulina. ¿Ya? Eso es importantísimo con el paciente. ¿Qué más? Y por último, esto vamos a ahondar un poquito más en unas semanas cuando veamos VIH, pero si es que el paciente tiene VIH y tuberculosis, primero trato la tuberculosis por 2 semanas y de ahí empiezo tratamiento con los antivirales, sobre todo cuando el paciente tiene menos de 50 CD4. Vamos a poner aquí una nota. Si VIH positivo más CD4 menos de 50, primero tratamiento de la TB, 2 semanas después, para. Profe, ¿qué pasa si no hago esto? Sí. El síndrome de respuesta inflamatoria de reconstitución inmune. El paciente se va a morir por el SIDA. Luego andamos en el SIDA, pero quédense con esa idea. Si su paciente tiene tuberculosis de VIH y de hecho le diagnosticaron el VIH a propósito de que hizo tuberculosis y al hacer un contagio de CD4 tiene menos de 50, no empiezo targa hasta que no haya tenido por lo menos 2 semanas de tratamiento de la tuberculosis y ahí empiezo. ¿Qué pasa si lo empiezo antes? Riesgo de SIDA. ¿Estamos claros con eso? Clarísimos. Ya. Vamos a hacer un break de 10 minuticos y seguimos. Son las 8:48, 8:48.